Ok. Bueno, vamos a ver un poco el sistema ternario. Ya nosotros aprendimos cómo leer los puntos. Aquí simplemente lo que vamos a reflejar es cómo se va a solucionar. Sin embargo, cómo solucionarlo, ya nosotros hemos visto los balances de materia que hemos realizado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, aquí dice, el problema 1 es para nosotros, ahorita lo vamos a hacer, y el problema 2 es de ustedes. Sin embargo, con el problema 2 yo les voy a explicar unos tips que es importante que los tomen en cuenta porque lo van a considerar. ¿Ok? En el problema 1 dice lo siguiente: una corriente que contiene acetona al 42,27% y agua al 57,73% fluye a 350 kilogramos por minuto. Y un segundo flujo, que es el metilisobutilcetona, con 300 kilogramos por minuto. Se mezcla en un tanque de agitación. El flujo de salida del mezclador pasa a un decantador donde se separan dos fases en equilibrio a 25 grados Celsius. Calcular la composición del refino y del extracto con el diagrama triangular y los flujos másicos de las corrientes. Si nosotros nos ponemos a ver, aquí tenemos dos operaciones unitarias. Tenemos primero un mezclador y luego tenemos un decantador, que es un separador. Particularmente, lo primero que hay que hacer es un balance de materia para el mezclador, sencillamente como lo hemos realizado anteriormente. ¿Qué quiere decir anteriormente? Que colocamos el equipo, que es el mezclador, introducimos en este caso la corriente que es de agua acetona y la otra, el flujo es de metilisobutilcetona. Posteriormente que ya yo tenga eso mezclado, va a salir una sola corriente que es una corriente de mezcla. Esa corriente de mezcla es la que nosotros vamos a ubicar en el sistema ternario. Luego que la ubiquemos ese punto en el sistema ternario, con las líneas de reparto conseguimos el punto A y el punto B. Y con ese punto A y punto B vamos a hacer posteriormente un sistema de ecuaciones haciendo un balance en ese separador o decantador para poder determinar las corrientes del extracto y del refino. Ahora bien, vamos primero, ponme por favor, Joan, la foto donde dice sistema ternario. Bueno. No te preocupes. Ok. Como podemos ver aquí, simplemente este es el dibujo de cómo va a salir representado este sistema ternario. En este caso particular, nosotros podemos evidenciar que tenemos el mezclador, tenemos igualmente la corriente de entrada, que en este caso era la acetona con el agua, el metilisobutilcetona. Se procedió a realizar un balance de materia en el mezclador, que es lo que ustedes pueden percibir aquí abajo, que es el balance que ustedes lo van a ver, que uno que coloca que F1 más F2 va a ser igual a F3. Sencillamente, en este caso son 350 más 300 me da 650. Luego hacemos un balance, por ejemplo, para la acetona, para determinar la composición de la acetona en F3. Y luego la composición, por ejemplo, del agua para determinar la composición en F3. Al tener ya dos composiciones, sabemos y conocemos que siempre toda composición tiene que valer 1, y por lo tanto sumamos las dos composiciones que tenemos, las restamos a 1 y obtenemos la composición de la mezcla. Esta composición de la mezcla es la que nosotros introducimos al sistema ternario. ¿Puedes continuar, Joan? Ok. Esto es lo que le acabo yo de explicar. Como ustedes pueden ver, aquí simplemente es el sistema de balance que nosotros realizamos comúnmente. Colocas, por favor, el diagrama ternario que está en la guía anterior. No, en la anterior, en el problema. El documento. Sí.
Ajá, y coloca el sistema ternario que está abajo, por favor. El diagrama. Sí. Ahí. Pero, ajá, exacto, aquí. Ok, como nosotros podemos ver y evidenciar, en las composiciones tenemos que tenemos de 0,22,8 de acetona. Primero ubicamos, por supuesto, acuérdense que la acetona, acuérdense que siempre el de la punta es el primero que se ubica, porque él es el sistema que se está repartiendo. Entonces es importante que él es el que sea el que se tiene que ubicar primero. Luego que ubicamos a él, en este caso particular, ubicamos cualquiera de los otros dos puntos. En este caso, yo primero coloqué el de agua, ¿sí? Que era 0,31, coloco el de agua y obtengo un punto. En este caso, el punto está aquí. Luego realicé lo que vendría siendo el estudio de la línea de reparto correspondiente, ¿no? Lo coloqué en el punto y procedí a leer el punto A y el punto B. Eso anteriormente ya sabemos nosotros cómo se realiza ese procedimiento, ¿ok? Es decir, leímos el punto A y el punto B, simplemente recordando, por ejemplo, para el caso de este punto sería 20% aproximadamente de acetona, de la cantidad de agua es aproximadamente como 76, y el resto, que vendría siendo aproximadamente 4, es de metil-isobutilcetona. Colocas, por favor, el ejercicio otra vez. Enunciado. El ejercicio ese, ciérralo. El ejercicio. El siguiente. El siguiente. Ok. Como ya pudimos ver, ya nosotros tenemos las composiciones. Coloca mejor la anterior de esa. Ajá, dale la anterior, la otra. Estas son las composiciones que nosotros leímos con el punto del triángulo, ¿verdad? Esta es la primera composición que yo les acabo de mencionar, que era 0,20 de acetona. Esa misma. Esa, ¿se acuerdan que es el punto A que yo les acabo de leer? Y este sería el punto B. ¿Sí? Profe, ¿cuál utilizo? ¿Ponerlo como F4 o F5 o es irrelevante? Generalmente, cuando ubícate así, si tú tienes agua y aceite, ¿quién va arriba y quién va abajo? El aceite arriba y el agua abajo. Exacto. Okay. Exactamente, esa es la razón. ¿Ok? Y, por supuesto, recuérdense que en este caso, si se dan cuenta, este es el metil-isobutilcetona, que es el que extrae. Entonces, donde él se encuentra en mayor proporción es el extracto y el otro es el residuo. ¿Ok? Porque él está extrayendo, o sea, él está eliminando, él es el encargado de extraer. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, estas son las composiciones de las corrientes de salida del separador, es decir, colocamos aquí la del agua y aquí en este caso la del metil-isobutilcetona por ser una grasa. Entonces, luego lo que hacemos es un balance de materia sencillo. Sí, pasa a la otra. A la otra. Hacemos un balance de materia sencillo, que siempre ya lo hemos elaborado anteriormente. Dense en cuenta que en este caso es F3 igual a F4 más F5. Calculamos, hacemos un sistema de ecuaciones, en sentido, una ecuación, luego hacemos un balance o para el agua, o para la acetona, o para el metil-isobutilcetona. Recuérdense que eso ya quedaría a criterio de ustedes. Realizamos, en este caso, se realizó el balance para el agua, donde se colocó la composición del agua, pero ya de la corriente de mezcla, es decir, directamente a la corriente de mezcla. Las composiciones que se obtuvieron por la lectura del gráfico, y obtuvimos un sistema de ecuaciones para determinar, en este caso en particular, la corriente F5 y posteriormente determinar la corriente F4. Y etiquetamos el diagrama de flujo. Si se dan cuenta, todo depende, o todo el ejercicio está dependiendo directamente de la gráfica. Es decir,
la lectura de la gráfica es la que a nosotros nos va a permitir determinar las demás corrientes, ¿sí? Determinar los cálculos matemáticos. ¿Puede explicar muy rapidito la gráfica de este ejercicio por si acaso quedó una duda en la clase pasada? Es que, de hecho, les voy a explicar algo con el otro ejercicio que les coloqué porque es algo un poquito diferente y lo van a necesitar. Que se los explique y ahí de una vez refuerzo esa parte. Okay. Coloca el ejercicio, por favor. Ok, voy a leer primero el ejercicio 2 porque él tiene una particularidad. Dice, una corriente que contiene acetona y agua fluye a 350 kilogramos por minuto. Dense en cuenta que no tienen composición, no tienen. Simplemente le están diciendo que tienen acetona y agua. El segundo flujo, que es el metilisobutil, arrastra la acetona, se mezcla en el tanque de agitación y hay una corriente de salida del mezclador. Acuérdense que siempre va a ser mezclador, separador o decantador. Siempre va a ser esos equipos, que un sedimentador, un separador, un decantador son sinónimos. Siempre va a haber la mezcla y luego un sedimentador, separador o como lo quieran llamar. Entonces, en este caso particular, igualmente, entra acetona en el agua en una corriente a 350 kilogramos por minuto y entra metilisobutilcetona, que no conocemos la cantidad, y luego esta sale al sedimentador, se separa y obtiene dos fases. Esa fase que dice 310 kilogramos por minuto es de una corriente de salida, del separador, no es del mezclador, es del separador. Y analizan y ven que obtienen es 5,5% de agua y 64,5% de metilisobutilcetona. ¿Qué conocemos nosotros siempre? Que la suma de todas las composiciones siempre tienen que ser igual a 1. Eso significa que lo que falte es de la acetona. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿O qué tenemos que hacer acá? Primero y principal, si se ponen a ver, en este caso, la corriente es rica en metilisobutilcetona. Eso significa que está del lado de donde se encuentra el metilisobutil, es decir, la punta del metilisobutilcetona. Pero esto es un punto de reparto, este es de reparto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Puedes irte al gráfico, por favor? Profe, yo aquí te voy a decir que estos 300 días son de una de reparto, de salida. Esa es de la corriente de salida. Exacto. Y estos componentes del 5% de agua y 64 están dentro de la composición de este flujo, ¿no? De ese flujo. Ok. Ajá, entonces quiero que se vayan allá. Ajá. Ok. Dese en cuenta. Ajá. Dese en cuenta que particularmente nosotros estamos viendo aquí el gráfico, ¿verdad? Entonces, ¿qué les enseñé yo? Que ubicábamos el punto de mezcla y repartíamos. En este caso particular, él está ya repartido, es decir, él ya se repartió. Y nos están dando una composición del reparto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, este punto de 5,5 de agua, 64,5 de metilisobutil, va a quedar en la curva de reparto. No sé si me entienden. Es decir, el punto va a ser el punto B, por ejemplo. Este es el punto B, que nosotros siempre decimos, ya está ubicado aquí. Y yo con la otra, con la línea de reparto, ubico el punto A. No sé si me doy a entender, que en esa parte cambia el problema. Sí le entiendo, pero no veo cómo hacerlo. Porque me están dando los datos de esta parte, pues. Tengo que ubicarlo y de ahí saco la otra, en la parte A, pues. Claro, porque ¿qué vas a hacer?
¿Tú aquí qué vas a hacer? Si te están diciendo que tiene 62,5 de metilisobutilcetona, tú vas a ubicar aquí 62,5 de metilisobutilcetona, pero lo vas a pegar con la curva. Es decir, el punto tiene que estar sobre la curva de reparto. Es decir, el 5,5 de agua y el 62,5 de metilisobutilcetona va a quedar dentro del punto, va a quedar encima de la curva de reparto. Y con esa línea de reparto, con ella, es que tú vas a ir hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque tú vas a proyectar la línea de reparto, la vas a proyectar hacia el otro punto B, hacia el punto A. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Más o menos. Es decir, ahí simplemente es ubicar el punto. Ya está ubicado, no te estoy dando mezcla. En este caso en el problema están dando ya el punto de reparto, uno de los puntos. Y ¿qué es lo que pasa? Que en este caso vas a tener que usar la línea de reparto para determinar el punto A. Y vas a ir al revés. Vas a tener el separador, vas a determinar la composición en el separador y luego te vas hacia atrás. Después consigues el de la mezcla, del mezclador, que es hacia atrás al revés. Okay. ¿Ves? Sí, yo sé que con el ejercicio sí ustedes lo van a ver. Eso ya directamente es la línea, ya es el punto del reparto. Va a quedar en toda la curva. Vamos a decir que ese es el punto B. Ahora con el punto B y con la línea de reparto consiguen el punto A. Okay. ¿Sí se entiende lo que se quiere decir? Sí, profe, no lo veo actualmente, pero sí sé que hay que ubicarlo y con eso ubicarlo, aquí yo tengo todo, pues. Exacto. Okay. Vamos a ver binario. El binario es fácil, es sencillo. El único gráfico que vamos a ver es el gráfico que les pasé. Ok. Primero en principal, las líneas rojas corresponden justamente al ejercicio que se estaba resolviendo, que está allá abajito, que ya lo vamos a leer. En este caso particular, estos son sistemas binarios, son aquellos sistemas, en este sistema binario son sistemas de cristalización. Los procesos cuando nosotros, en algún momento ustedes lo pueden haber realizado en un laboratorio, que ustedes agitan una sal en agua, la dejan un tiempo, la colocan en una nevera y después comienzan a ver comienzan a ver que se forman cristales. No sé si en algún momento has visto que como desciende la temperatura, automáticamente la sal se cristaliza, las sales que están presentes se cristalizan. Este es ese sistema, es un sistema binario, es una sal presente que en presencia de agua le forma una solución, se introduce a un proceso de enfriamiento y durante el proceso de enfriamiento voy a cristalizar. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Se va a obtener cristales y se va a obtener una solución todavía que va a contener una parte de sales presentes. Esto generalmente lo hacen muchas veces las empresas para purificar la sal presente y de esta manera obtener cristales de mayor pureza que puedan incorporarse dentro del proceso productivo. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? ¿Qué significa este sistema binario? Sí. Sí. Okay. Vamos a leer el problema. Después que leemos el problema, nos vamos después otra vez hacia arriba. Ahí. Otra vez nos vamos hacia arriba para yo explicarles algo. Dice, se alimentan 500 kilogramos de una disolución saturada de sulfato de magnesio y agua a 50 grados Celsius a una unidad de cristalización por enfriamiento. Dense en cuenta que ahí el término importante es cristalización por enfriamiento. Si la unidad es el cristalizador, por eso lo que le estaba diciendo es simplemente tener una sal, introducirla en una nevera, en algo que enfría,
obtener cristales y obtener solución. Es decir, que siempre van a haber dos corrientes de salida y una corriente de entrada. En este caso dice, la solución se enfría hasta 15 grados centígrados. Por supuesto, esa es la temperatura que está en el cristalizador. Cabe resaltar que generalmente esa temperatura se le coloca encima al equipo cristalizador. ¿Por qué? Porque es la temperatura de él. Es decir, si tú tienes un cristalizador que llega, por ejemplo, a menos 5 grados Celsius, es el cristalizador el que llega hasta esa temperatura. No es que la temperatura de la solución va a ser menos 10 y el cristalizador va a llegar a 20 grados centígrados. Es imposible porque es una temperatura tope. Entonces, esta es la temperatura a la cual está trabajando el cristalizador. Eso significa que más de ahí no vamos a poder ir en ese cristalizador particularmente. Puede suponer que la corriente sólida no arrastra disolución. Es decir, estamos diciendo que en este caso particular, cuando ocurre el proceso de separación, los cristales se quedan, son puros cristales, no hay nada de lo que vendría siendo disolución, y es como decir separar simplemente cristal y solución, pero más diluida. Se calculan es la composición de todas las corrientes y se calculan los flujos de salida. Particularmente en este problema me tengo que basar todo del gráfico para obtener las composiciones. En el caso del problema de abajo, se le está dando las cantidades para que determinen las composiciones y se pueda ejecutar cada uno de los problemas. Es decir, que igualito tengo que usar por supuesto, el gráfico. En el gráfico particular, puedes dejarlo ahí, no hay problema. Primero en principal, si se dan cuenta, ellos tienen en la parte del eje de las X, son fracciones en peso de sulfato de aluminio. Estas son ya las composiciones de ese compuesto, tal cual como nosotros lo vemos. En el eje de las Y son las temperaturas, pero en Fahrenheit, ¿sí? Hay que tener presente que esas temperaturas están en Fahrenheit. Si se dan en grados centígrados, tenemos que calcularlas. Vemos que él tiene unas curvas, ¿sí? Él tiene unas curvas, si ustedes se pueden dar cuenta que dice hielo, no sé si se dan cuenta que dice solución, hielo, y dice, por ejemplo, sulfato de aluminio agua, sulfato de aluminio dodecahidratado, no sé si se dan cuenta. Sí, pero las que son como curvas. Las que están antes, no, las curvas. La curva me refiero a aquello que parece una parábola. Lo que forma como forma de parábola, pero está todo, no exactamente parábola. Esas mismas. Todo eso son los sistemas de separación entre una disolución líquida y la disolución saturada. Sí, esa es una separación. Eso está ocurriendo durante el proceso. Esa disolución líquida es cuando inicia el proceso, porque ese es el líquido que estamos introduciendo al enfriamiento, choca a la curva. En esa curva, como vamos a decir, que es el proceso en el cual empieza la cristalización y viene lo que vendría siendo la lectura. Particularmente, tenemos lo siguiente. Voy a intentar yo aperturar yo misma, Joan, este gráfico para explicarles bien. Okay. ¿Me puedes dar para que yo...? Bueno, queda poco tiempo, no sé si tumbamos y hacemos otra. ¿Ah? Que quedan 8 minutos, no sé si tumbamos y hacemos otra sesión. Ah, ok, dale. Dale. 1 minuto para terminar de guardar la grabación.